Hola, ¿qué tal están? Bueno, ya es viernes y como cada fin de semana, el equipo de Forex Índices prepara la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene. Hoy es viernes 6 de febrero de 2015. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, cuando son las 18 horas y 44 minutos del horario internacional GMT. Observamos el mercado, la cotización del euro dólar al final va a acabar la semana en el refugio del 1.1326, un refugio importantísimo, como después veremos en el análisis que realizaremos a continuación. Las cotizaciones están ya muy paradas y, como siempre comentamos, salvo sorpresas de última hora, pues todo cabe indicar que la cotización del euro dólar va a terminar esta semana sobre este refugio del 1.1326. Se nos quedará a dormir ahí todo el fin de semana, repito, salvo sorpresas, puesto que quedan todavía 3 horas y cuarto de negociación de hoy viernes. Bueno, como siempre y en primer lugar, para quienes nos conozcan, simplemente darles las gracias por seguirnos día a día y semana a semana, y para quienes no nos conozcan y vean por primera vez estas previsiones semanales, pues invitarles a que visiten nuestra casa. En Forex Índices tienen varios servicios gratuitos, análisis en formato de vídeo todos los días a primera hora de la sesión asiática, las previsiones semanales y también la sección de vídeos educativos, donde ustedes pueden disfrutar de una gran cantidad de vídeos educativos para luego poder emplearlos en la negociación de los mercados de renta variable. Comentarles también que en Forex Índices estamos a su disposición. Nuestros planes de negocio personalizados, nuestros planes de enseñanza personalizados, los pueden solicitar a través de nuestras vías: teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto de nuestra página o correo electrónico. También, y en estos tiempos que corren, si ustedes necesitan un buen broker con una solvencia, con una regulación suiza y con una garantía de capital hasta 100.000 euros de depósito, Sisquote Bank, pueden ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos a gestionar las aperturas de cuentas. Si quieren información al respecto, simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Bueno, vamos a lo que nos interesa, vamos a los escenarios y vamos a realizar el análisis de previsión para la semana que viene, del 9 al 13 de febrero del presente año 2015. Como vemos en la imagen y comentábamos anteriormente, la cotización del eurodólar está ya muy paradita y, salvo sorpresas, pues bueno, lo lógico es que se nos quede a dormir ya en ese refugio histórico del 1.1326, que ha sido clave determinante durante toda la semana, como vamos a poder apreciar en el gráfico de temporalidad de 4 horas. Siempre le hacemos la primera lectura. En esta temporalidad vemos cómo el mes de febrero, el domingo, día 1 por la noche, arrancó justo sobre el refugio del 1.1326. Lo único que hizo en los primeros compases de semana, la cotización del eurodólar en la jornada del lunes y también en el arranque de la jornada del martes, día 3, fue estar imantado totalmente, con unas fluctuaciones muy pequeñas, una condición de mercado muy pobre en los 2 días primeros de negociación de la semana, y observamos cómo en la salida americana del martes, día 3, la cotización inició un movimiento alcista potente para chocar con una congestión de mediano plazo que el par conserva en el 1.1516. Desde ahí, retrocesos importantes para realizar una confirmación eficiente del quiebre de la directriz bajista de mediano plazo que había quebrado el día 3. Como vemos, estos apoyos perfectos sobre la directriz, también ayudado, por supuesto, por la congestión de mediano largo en la sesión asiática, en el arranque de sesión asiática del jueves, día 5, impulsó a la cotización al alza con intención de volver sobre la congestión de mediano, con intención de golpear otra vez de nuevo esta resistencia, pero las órdenes vendedoras, como podemos apreciar en la imagen, se
impusieron a las órdenes vendedoras impusieron a las compradoras, como vemos, y ya la cotización no fue capaz de llegar a probar otra vez la resistencia del 1.1516. Exactamente en el nivel psicológico del 1.1500 la cotización se dio la vuelta. Como vemos, esperó los datos de empleo USA en el 1.1439, con gestión de mediano plazo que también había sido clave durante toda la semana, y desde ahí ya movimiento bajista potente en sesión americana para refugiarse, para quedarse a dormir en el 1.1326 el fin de semana. Desde un punto de vista macroeconómico y fundamental, la cotización del euro dólar ha estado muy presionada durante toda la semana por las negociaciones que han mantenido los distintos miembros del nuevo gobierno griego con las instituciones europeas. De estas reuniones lo único que se desprende es que las instituciones europeas no dan su brazo a torcer y las exigencias del nuevo gobierno griego de momento no han sido concedidas. Es decir, las instituciones europeas se mantienen firmes, las negociaciones continuarán, evidentemente, veremos a ver en qué acaba, pero en un primer momento tanto la señora Merkel como el señor Mario Draghi, el presidente del Parlamento Europeo, en sus negociaciones lo único que le han dicho al gobierno griego es que debe de cumplir con los requisitos impuestos por la Troika y de momento no hay cesiones en ningún aspecto de esa deuda griega. Bueno, vamos a realizar lo que es la previsión para la semana que viene. Como siempre, iniciamos los recorridos en una temporalidad trimestral para ver qué es lo que nos ofrece en estas secuencias amplias. Ninguna variación desde la semana pasada, puesto que estamos ahora mismo en los niveles de cierre de la semana pasada. Vemos cómo el movimiento sigue siendo bajista de largo y de muy largo plazo, potente. Los 4 trimestres anteriores, la cotización del euro dólar ha acabado en negativo, lo que sigue mandando sobre la cotización en muy largos plazos es el quiebre momentáneo del 1.1853. Debemos de tener en cuenta que nos quedan prácticamente 2 meses de negociación y esta vela trimestral está viva hasta el día 31 de marzo. No hay ninguna confirmación eficiente ni confirmada del 1.1853, que es donde debemos de fijarnos para secuencias de largos y muy largos plazos. El detonante de este movimiento, como siempre, llamamos la atención a la directriz alcista de muy largo plazo quebrada el primer trimestre del año 2013 y quebrada el tercer trimestre del año 2014, proporcionándonos recorridos de más de 2.000 puntos. De la temporalidad trimestral no llamamos la atención sobre nada más, simplemente que la paridad 1 a 1 y la directriz alcista de larguísimo plazo siguen ahí presente en mente de los inversores desde un punto de vista técnico. Le echamos el vistazo en temporalidad mensual para ver un detalle importante, el único detalle que vamos a detallar en esta temporalidad. La congestión de largo plazo del 1.1635. Como vemos, la vela que tenemos todavía del mes de febrero. Esta semana, en este momento, estamos justo en el precio de apertura mensual que coincide con el precio de apertura semanal, en el 1.1327 aproximadamente, que nos arrancó el domingo por la noche. Va a acabar, y es lo más importante, como vemos, con una vela con connotaciones bajistas. Atentos al detalle, y importante es que ni siquiera haya tenido fuerzas la cotización para ir a darle un golpe al 1.1635. Las operaciones vendedoras se han impuesto a las compradoras y no ha dejado llegar a tocar esta congestión de largo plazo, que es siempre muy importante para seguir la evolución del euro dólar. Le echamos el vistazo también en temporalidad semanal para ver si nos ofrece alguna información adicional la cotización del par. Poquito, simplemente que en estos momentos se encuentra la cotización sobre la congestión de mediano largo del 1.1326 y vemos la vela con esta mecha muy larga por la parte de arriba con notaciones e implicaciones bajistas. La semana que viene el 1.1326 volverá a ser clave y determinante para la negociación del euro dólar.
Nos trasladamos a temporalidad diaria para ver qué es lo que nos deja. Bueno, en temporalidad diaria lo único que vemos es que la directriz bajista de mediano plazo, que nos arranca desde el día 16 de diciembre del pasado año con su punto de configuración el día 14 de enero, fue testeada el día 21 de enero y el día 22 vemos como esta semana, el día 3 de febrero, ha sido quebrada al alza con sus confirmaciones, sus apoyos perfectos y sus recorridos ya de cortito plazo. En los últimos días de negociación, como podemos ver en la imagen, la cotización se ha mantenido en un estrecho rango con movimientos de consolidación. Por la parte de abajo, la semana que viene, el 1.1326 será vital, como será vital también una congestión de mediano que tenemos un poquito por abajo en el 1.1250. Ningún detalle más en temporalidad diaria, simplemente ver cómo el 1.1516 a la postre ha sido el nivel que se le ha resistido a la cotización y no ha dejado evolucionar al alza desde un punto de vista técnico a la cotización del euro dólar. Volvemos a el gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle ya las principales piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, y como siempre, le vamos a medir la salud con los avances porcentuales para ver cómo se encuentra desde su punto de apertura anual. Recuerden que la cotización del euro dólar tuvo su arranque anual en el 1,2099. Desde su precio de apertura anual mantiene unos retrocesos de un 6,46%. Desde que arrancó la semana no merece la pena ni siquiera de tirarle los avances porcentuales porque cotiza justo en su precio de apertura semanal y su precio de apertura mensual que lo tuvo sobre este refugio del 1,1326. Para la semana que viene, vital, en el arranque semanal el 1,1326. Volverá a ser pieza clave y fundamental. Si en los primeros compases de semana la cotización del euro dólar consigue encontrar apoyos en este refugio, le impulsaría al alza hacia una congestión de mediano plazo en el 1,1439. El quiebre de esta pieza nos llevaría a la principal resistencia de semana, congestión de mediano plazo. Como vemos, y a la postre, esta semana ha sido el muro que le ha impedido el paso a la cotización del par. 1,1516 con su quiebre le abriría puertas con presiones alcistas ya potentes hacia el 1,1635. Atentos a esta pieza porque, como siempre, ejercerá fuerza en este caso de resistencia. 1,1635 y la última R que le colocamos para la semana que viene en una congestión de mediano 1,1742. Como podemos ver, muy alejada ya de la situación actual a más de 400 puntos. Por la parte de abajo, si la cotización del par es rechazada, en los primeros compases de semana, cuidado, 1,1326, le imprimiría ya presiones bajistas. Soporte delimitado por una congestión de mediano y ayudado seguramente por la directriz bajista de la misma categoría. Como vemos, en temporalidades cortas nos ha realizado una confirmación eficiente con un recorrido de más de 100 puntos al alza, unos recorridos que para intrasemana más que de sobra, pero necesitamos confirmaciones más potentes sobre la directriz. En caso de que esta doble barrera ceda 1,2550, entonces sí que ya entraríamos en presiones bajistas más potentes, buscando este nivel de corto, que es el que le salva la vida a la cotización del euro dólar, 1,1135,5, 1,1136. Recuerden que el pasado día 23 de enero y en la apertura del día 25 de enero fue vital para sujetar a la cotización del par. Principal soporte para la semana que viene, 1,1135,5. Quebrada esta pieza nos abriría ya la puerta hacia un soporte delimitado por una congestión de mediano largo en el 1,1026. Atentos a esta congestión de mediano largo porque ejercería fuerza de soporte y su quiebre nos abriría ya presiones bajistas por debajo de la barrera psicológica del 1,10 hasta el 1,0891. No le colocamos más niveles para la semana del 9 al 13. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,1326. Tiene la clave y tiene la llave para la cotización del euro dólar. Continuamos
con la cotización del dólar yen. Como siempre, le detallamos el análisis y el orden de aparición. En primer lugar, hemos visto el euro dólar. En segundo lugar, dólar yen. En tercer lugar, analizaremos el dólar franco suizo. Luego iremos con el libra dólar, AUD USD y euro yen como principales pares. Después, y de una forma más rápida, analizaremos el dólar CAD y el libra yen. También le daremos un vistazo rápido a la cotización del crudo y del DAX Xetra alemán. Para finalizar, le daremos también y le colocaremos un vistazo y le colocaremos los principales niveles de soporte y de resistencia al oro y la plata. Bueno, vamos con la cotización del dólar yen. Es muy facilita la historia que nos ha mostrado y los movimientos que ha tenido la cotización del dólar yen durante toda la semana. Abrió el domingo por la noche el mercado en la zona de los 117 e inmediatamente se instaló en su eje central de operaciones. Con gestión de mediano largo 117,57. Cotizó, como vemos, durante toda la semana, un poquito por encima, un poquito por debajo, pero siempre manteniendo como eje central de operaciones y como principal fuerza de imán este refugio histórico, hasta los datos de empleo USA. Datos de empleo, la creación de empleo, muy por encima de lo que esperaban los inversores, aunque la tasa de desempleo ha quedado un poquito por encima también, una décima en el 5,7 del 5,6 del mes anterior, pero los inversores han decidido centrarse y fijarse en esa creación de empleo que ha sido muy superior a lo que esperaban y de ahí que el dólar yen haya tenido en estos últimos compases de semana un movimiento alcista muy potente, auspiciado por los datos de empleo de Estados Unidos, como comentaba, muy por encima de lo esperado, una creación de empleo brutal para un mes de enero en Estados Unidos. La cotización del par, lo que más nos llama la atención es que queda ya muy cerquita del precio de apertura anual en los 119,70 y de la congestión de largo plazo en los 119,79. Pieza que va a ser vital, no solamente para negociaciones de corto plazo, sino también para negociaciones de mediano y de largo plazo. Si consiguiera quebrarlo la semana que viene al alza, estaríamos hablando ya de presiones alcistas no solamente de corto plazo, sino también de mediano y de largo plazo. Nos trasladamos a temporalidad trimestral. Bueno, vamos a ver en primer lugar al final cómo queda esta semana y cuánto es lo que avanza la cotización del dólar yen. Avances muy abultados, casi de un 2%. Exactamente nos marca en estos momentos un 1,78% desde que abrió la semana y desde que abrió el mes. El mes también, evidentemente, mantiene unos avances de un 1,78% que para llevar solamente 5 días de negociación del mes, pues son también unos avances abultados. Como vemos, y de momento desde su punto de partida anual, 119,70 mantiene unos retrocesos insignificantes totalmente de un 0,46%. Traslado a temporalidad trimestral e iniciamos el análisis. Como siempre comentamos, para saber actuar en temporalidades pequeñas es imprescindible saber cómo se están comportando las temporalidades amplias. Sin saber el comportamiento de mercado, sin saber las condiciones de mercado que nos marcan en temporalidades superiores los distintos productos cotizados de renta variable, jamás seremos consistentes en secuencias pequeñas. Bueno, lo que nos deja la imagen sigue siendo la misma claridad, la directriz de muy largo plazo con su quiebre, secuencias alcistas. No hay nada que nos haga indicar, como comentamos semana tras semana, que vayamos a tener un retroceso importante. Como vemos en estos momentos, la cotización del dólar yen está en su precio de apertura trimestral. Está en su precio de apertura anual prácticamente un poquito por debajo, pero vemos cómo no mantiene pérdidas sustanciales en este arranque de año 2015. Es el detalle más importante que nos deja en secuencia de temporalidad trimestral. Un vistazo en temporalidad mensual. Bueno, la imagen es esclarecedora, lo dice absolutamente todo. Su precio de apertura anual y la congestión de muy largo en la zona de los 119,70, 119,79 va a ser la clave de aquí en adelante. Si tuviéramos el quiebre de esta doble barrera, le imprimiría presiones alcistas en secuencias de largo
y de mediano y de largo plazo. Debemos de tenerlo en cuenta. La directriz alcista de largo plazo que nos arranca desde septiembre del año 2012 sigue muy lejos. La cotización, como vemos, ni siquiera de momento tiene intenciones. Tan solo iría a aprobar la directriz y la congestión de largo plazo de los 112,73 si sufriera rechazos potentes de esta doble barrera, del precio de apertura anual y de la congestión histórica de largo plazo. Deben de tenerlo muy en cuenta, sobre todo quienes operen en largos plazos. Vistazo en temporalidad semanal. En temporalidad semanal, el detalle más importante es que al final la congestión de mediano largo de los 117,57 ha conseguido apoyar, ha conseguido soportar a la cotización del par y desde ahí hasta su precio de apertura anual, ningún detalle más de esta temporalidad. Nos vamos a temporalidad diaria. Y le vamos a hacer la lectura en esta temporalidad, aunque realmente hay muy poquito que detallar, ya lo hemos visto anteriormente en temporalidad de 4 horas. La semana, como vemos, se ha mantenido prácticamente desde mediados del mes de enero, siempre imantada la cotización totalmente por la congestión de mediano largo de los 117,57 y este apoyo, como vemos esta semana, va a conseguir terminar con esos avances del 1,74%, amenazando ya la doble barrera. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le vamos a colocar ya las principales piezas de resistencia y de soporte para la semana del 9 al 13 de febrero. Por la parte de arriba, como ya hemos comentado en varias ocasiones, va a ser vital, no solamente para negociaciones de corto, sino también de mediano y de largo plazo. 119,79, precio de apertura anual y congestión histórica que confluyen este año 2015. Si nos quiebra los 119,79, le imprimiría presiones alcistas a la cotización del dólar yen. Una resistencia delimitada por un nivel de corto en los 120,89, por encima ya de la barrera psicológica de los 120, que siempre ejerce un poquito de resistencia. Atentos a este nivel de los 120,89, porque si se fijan en la imagen, en diciembre, a finales de diciembre del pasado año 2014, ya ejerció fuerza sobre la cotización. Quebrado los 120,89, nos topamos con la principal resistencia de semana, 121,84. Quebrada esta pieza, principal R de semana, nos vamos hacia un nivel de corto como siguiente resistencia por encima de los 123, exactamente en los 123,26. No le colocamos más resistencias para la semana que viene. Como siempre le comentamos, entre estos niveles históricos y estas piezas de corto que le vamos colocando para la lectura intrasemanal, en la negociación intradiaria, nuestros análisis intradiarios irán implementados con los niveles intermedios para que nos ayuden a tomar decisiones en la negociación intradiaria, es decir, en las previsiones semanales realizamos unas lecturas para la negociación intrasemanal y dentro de estas barreras y dentro de estas lecturas, después para la negociación intradiaria, irán implementados con las herramientas de negociaciones de cortito plazo. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, un nivel de corto, 118,51. Atentos a este nivel porque la cotización lo respeta en los últimos tiempos. Si nos quiebra los 118,51,5, nos vamos directamente al principal soporte de semana, 117,57. La imagen lo dice todo, su imantación, su eje central de operaciones desde mediados del mes de enero, este refugio histórico, de ahí que para la semana que viene le coloquemos como principal pieza de soporte. Quebrado los 117,57, recorrido amplio, hacia una congestión de mediano plazo, 116,39, es lo que le salva la vida a la cotización en los últimos tiempos, a mediados del mes de enero. Soporte en los 116,39. Y quebrada esta pieza ya le imprimiría mucha presión bajista hasta la barrera psicológica de los 115, exactamente en los 114,94 le colocamos el último soporte. Por la parte de arriba, primera pieza de resistencia, 119,79. Vigilen con lupa el precio de apertura anual y la congestión de largo plazo.
Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, nivel de corto, 118,51. Si la cotización no pierde en los primeros compases de semana este nivel de corto, la presión alcista estará garantizada para atacar en los primeros compases de semana el doble refugio, la doble barrera, precio de apertura anual con gestión de largo 119,79. Bien, continuamos con la cotización del dólar franco suizo. La historia de los movimientos del dólar franco suizo esta semana es muy sencillita. Como podemos ver en la imagen, lo único que ha hecho la cotización del par, lo único que hace en estas últimas jornadas es estar imantada totalmente su cotización por la directriz bajista de muy largo plazo que nos viene desde 1985. No hace otra cosa. Los inversores saben, la conocen muy de sobra y saben que el dólar franco suizo se la juega en esta directriz bajista de muy largo plazo, que luego veremos detallada y analizaremos en temporalidades superiores. Imantada totalmente, no podemos esperar ningún movimiento definido para el dólar franco suizo la semana que viene, mientras no abandone esta directriz que, como vemos en la imagen, lo dice todo, se mantiene imantada, intenta escapar por la parte de abajo, no lo consigue, vuelve a ella, intenta escapar por la parte de arriba, tampoco lo consigue, vuelve a ella y, como vemos, va a acabar presumiblemente un poquito por encima. Es un detalle a tener en cuenta ya para el arranque semanal. Después ya le colocaremos los principales niveles de soporte y de resistencia. Temporalidad trimestral para ver precisamente la secuencia que nos deja, la directriz bajista que nos viene desde 1985. Está peleándola, es con lo que pelea en secuencias de muy largo plazo. Después de la intervención del Banco Nacional Suizo y todo ello pues nos ha mandado a la cotización hacia la directriz. Si la directriz le va sirviendo de apoyo poco a poco a la cotización, iríamos remontando para probar de nuevo la congestión de muy largo plazo de los 0,9680, que sería vital. Su quiebre ya le abriría la puerta con presiones alcistas potentes para probar la paridad 1 a 1 y de ahí continuar al alza. Recuerden que tenemos el quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo, que para lecturas y para negociaciones de largos y muy largos plazos es vital y para negociaciones de corto nos ayuda a tomar decisiones. Temporalidad mensual para ver si nos ofrece alguna información adicional. Muy poco, simplemente observar, expandimos el gráfico, vamos a colocar un poquito el gráfico más expandido para ver la formación de vela. Como vemos, un doji de indecisión totalmente. Estamos en estos momentos en el precio de apertura, como vemos, el precio de apertura mensual en los 0,9277. La imagen lo dice todo, la indecisión de momento en este arranque del mes de febrero es total, puesto que nos va a cerrar hoy sobre el mismo, 0,9277. Ningún detallito, simplemente ver cómo desde el precio de apertura anual la cotización, pues bueno, con la intervención del Banco Nacional Suizo tuvo esos movimientos bruscos. Comentarles también que los cruces con el franco suizo van tomando ya una estabilidad en sus cotizaciones y presentan ya menos riesgo que en semanas y en jornadas anteriores. Deben de tenerlo también en cuenta a la hora de negociar si quieren negociar con algún cruce del franco suizo. De momento ya las cotizaciones están muy estabilizadas y el riesgo ha disminuido considerablemente. De temporalidad semanal también poquito, simplemente detallar esta formación, este doji perfecto que nos marca sobre los 0,9277, 0,9278 y ningún detalle más de temporalidad semanal. Nos trasladamos a una temporalidad diaria por si alguna información adicional pudiera proporcionarnos. Poquito, simplemente que merodea siempre la misma zona de los 0,92 y nos vamos a 4 horas para colocarle las piezas de soporte y de resistencia para la semana que viene. Expandimos el gráfico. El detalle más importante nos lo deja la directriz. Tiene que apoyar en ella y en la congestión de mediano plazo de los 0,9253. Si consigue apoyos en los primeros compases de semana, le imprimiría presiones alcistas para atacar máximos
de las últimas jornadas. La primera resistencia la tenemos delimitada por una congestión de mediano plazo, en los 0,9392. La siguiente, también de la misma categoría, en los 0,9465. Quebrada esta, nos vamos en busca de la principal de semana, de la misma categoría que las anteriores, en los 0,9552 y abriendo puertas ya hacia la congestión de largo plazo de los 0,9680. La hemos visto anteriormente delimitada y le hemos hecho la lectura en temporalidad trimestral, 0,9680. Última pieza de resistencia. La vamos a delimitar para la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización se posicionara y fuera rechazada de la doble barrera, directriz bajista de muy largo y congestión de mediano en los primeros compases de semana, atacaríamos una congestión de mediano plazo, 0,9149. Quebrada esta pieza, nos abriría la puerta a una congestión de mediano. Ejercería fuerza de soporte en los 0,9076, nivel que siempre es clave. Principal soporte de semana en la zona psicológica de los 0,90. Exactamente, la congestión nos pasa en los 0,8998. Recuerden su quiebre a finales del mes de enero y los apoyos perfectos de confirmación que tuvimos el día 27 y el día 28 de enero. Principal soporte para la semana que viene, 0,8998. Y el último que le colocamos con gestión de mediano largo en los 0,8927. No le colocamos más. El domingo por la noche, cuando abra el mercado en los primeros compases de semana, debemos de estar muy atentos a esta doble barrera. Congestión de mediano, 0,9253, directriz bajista de muy largo plazo. Volvemos a la temporalidad diaria, más que nada para trazarle y para marcarle la salud a la cotización del dólar franco suizo con los avances porcentuales. Desde el día 1 de enero, la cotización del dólar franco suizo mantiene unos retrocesos de un 6,62%. Retrocesos moderados teniendo en cuenta que llevamos solamente un mes y una semana de negociación. Bien, vamos a continuar con la cotización del libra dólar. La imagen que nos deja la cotización del del libra dólar es esclarecedora. La directriz alcista de muy largo plazo es el muro infranqueable. Es con lo que choca desde un punto de vista técnico la cotización y, señores, mientras no vuelva por encima, nos debemos de olvidar de la cotización de libra dólar con movimientos alcistas en este año 2015. Es la pieza de momento que manda. Recuerden que tuvimos su quiebre el pasado día 4 de enero, sus confirmaciones eficientes, sus recorridos de cortito plazo. Lo único que ha hecho la cotización es ir a intentar romper la directriz y posicionarse otra vez por encima para encontrar apoyos y que este quiebre no fuera válido en temporalidades grandes. Pero lo que nos dicen los inversores es que no están por cotizar por encima de la directriz. Día a día y semana a semana iremos delimitando por dónde pasa esta directriz que va a ser primordial en este año 2015 para la cotización del libra dólar. De momento, como comentamos, la imagen lo dice todo y estos rechazos potentes desde un punto de vista técnico esta semana le han hecho muchísimo daño. Al final, los datos de empleo USA desde un punto de vista macroeconómico y fundamental nos han llevado a la cotización del libra dólar otra vez a la zona del 1,52, que será vital el domingo por la noche cuando abra el mercado. Esta semana también, el jueves día 5, tuvimos la reunión del BOE. Ningún giro en su política monetaria. La tasa de interés sigue estando en el 0,5% y la implementación de activos tampoco ha sufrido cambios sustanciales. De ahí que la libra esterlina en los primeros momentos buscara la directriz, pero desde el punto de vista técnico ha sido infranqueable. Le tiramos los avances porcentuales desde su precio de apertura anual desde el 1,5579. Mantiene unos retrocesos de un 2,30%, retrocesos mínimos de momento para la cotización del libra dólar. Desde su precio de apertura mensual y su precio de apertura semanal, que coinciden el día 1 de febrero, va a conseguir terminar con avances
moderados en términos intrasemanales de un 0,86%. Por la parte de abajo, como vemos, en todo momento la barrera psicológica del 1,50, la congestión histórica del 1,5005 es lo que le salva la vida a la cotización de este par. Temporalidad trimestral. Vamos a ver la secuencia de la directriz alcista de muy largo plazo. Nos arranca en el primer trimestre del año 2009 con su punto de configuración el tercer trimestre del año 2013. Como vemos, está intentando quebrarla en este primer trimestre del año 2015. Atentos al detalle. Momentáneamente, como hemos visto en secuencias pequeñas, está siendo rechazada y momentáneamente cotiza por debajo. La congestión de muy largo plazo de el 1,5465 es vital. Esta doble pieza y esta doble barrera, mientras siga ejerciendo fuerza de resistencia sobre la cotización, no vamos a ver en este año 2015 presiones alcistas. Tómenlo como referencia porque es vital para negociaciones de largo y de muy largo plazo y, como siempre comentamos, para negociaciones de corto y de mediano plazo nos ayudarán a tomar decisiones, como hemos visto ya que nos están ayudando y mucho. Temporalidad mensual, la imagen muy clara, el quiebre en el mes de enero de la directriz alcista de muy largo plazo y lo único que está haciendo en este mes de febrero, de momento, puesto que nos quedan todavía muchos días de negociación, es una confirmación eficiente y un rechazo potente de la directriz. Así todo, como vemos, la vela del mes de febrero está en positivo con ese 0,86% de avances. Temporalidad semanal, para ver si sacamos algún detalle adicional. Bueno, pues un detalle muy importante desde un punto de vista técnico, y es que la cotización por la parte de abajo esta semana perfectamente soportada, perfectamente salvada por el 1,5005 y por la parte de arriba frenada perfectamente por la directriz alcista de muy largo plazo. La vela semanal nos refleja perfectamente lo que ha hecho la cotización de libra dólar durante toda la semana. Temporalidad diaria, poquito que destacar de temporalidad diaria, simplemente pues bueno, reafirmar por la parte de abajo el 1,5005 sirviéndole de salvavidas y por la parte de arriba impidiéndole el paso la directriz alcista de muy largo plazo. Nada más, nos vamos ya a la temporalidad de 4 horas para marcarle las piezas de soporte y de resistencia para la semana del 9 al 13 de febrero. Niveles que irán implementados luego con los intermedios para las negociaciones intradiarias. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, el nivel del 1,5200 va a ser vital. Si la cotización no lo pierde y consigue encontrar apoyos sobre él en los primeros compases de semana, le imprimiría presiones alcistas para atacar como primera pieza de resistencia la congestión de mediano del 1,5276. Esta congestión debe de ceder, debe de derribar este muro para que le imprima más presiones alcistas y atacar de nuevo la doble barrera que tenemos entre la directriz alcista de muy largo plazo y la congestión de mediano en el 1,5365. Lo vamos a delimitar este nivel 1,5365 como principal resistencia de semana. Atentos al mismo. Su quiebre le imprimiría ya presiones alcistas potentes hacia la congestión histórica de muy largo del 1,5463. Con su quiebre abriendo puertas hacia un refugio de mediano largo en el 1,5541, cerquita ya del precio de apertura anual en el 1,5579. No le colocamos más piezas de resistencia. Por la parte de abajo, si la cotización consigue quebrar a la baja en los primeros compases de semana, el 1,5200 congestión histórica y barrera psicológica, como vemos en la imagen, demasiados días se la ha interpuesto en el camino, nos ha hecho un nudo de enlace, un quiebre y unas confirmaciones en cortitos plazos y unos recorridos más que nutritivos de unos 150 puntitos al alza. Necesitamos que le abra la puerta si queremos ver presiones bajistas la semana que viene. 1,5200. Si nos abre la puerta, nos vamos directamente 100 puntitos para abajo, al 1,5103. Congestión de mediano. Su quiebre al 1,5005, principal soporte de semana. También la imagen es bastante esclarecedora.
Este refugio de mediano largo tiene que ceder. Principal soporte, presiones bajistas potentes hacia los mínimos de los últimos tiempos, en el 1,4948, impecablemente soportada por esta congestión de mediano el pasado día 23 de enero. 1,4948 con su quiebre, presiones bajistas, mínimos intraanuales hasta el 1,4853. No le vamos a colocar más piezas de soporte. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 1,5200 tiene la clave y tiene la llave para la cotización del libra dólar. Bueno, continuamos con la cotización del AUD-USD. El dólar australiano, la historia del dólar australiano también es muy sencillita. Como vemos, la cotización del par nos arrancó la semana sobre el refugio histórico de mediano largo de los 0,7790. Se mantuvo imantada en los primeros compases de semana hasta la reunión del RB australiano. Rebaja de tipos de interés al 2,25% y precipitación a la baja, amenazando un refugio de largo plazo que la cotización de este par mantiene en los 0,7606. Las órdenes compradoras se impusieron un poquito antes de llegar a las órdenes vendedoras y de ahí recuperación con un movimiento puramente técnico hacia el refugio de los 0,7790, que a la postre, como vemos, lo ha tenido como eje central de operaciones y como podemos apreciar en la imagen se nos quedará a dormir ahí todo el fin de semana. 0,7790 será primordial el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Desde su punto de apertura anual, la cotización arrancó, recordemos, en los 0,8160 este año 2015, mantiene unos retrocesos moderados en términos intraanuales de un 4,52%. Desde su punto de apertura mensual y semanal, el día 1 de febrero va a acabar con unos avances insignificantes. Vamos a ver los avances que mantiene un 0,42%. En estos momentos le tiramos los avances, aquí se ve mejor, un 0,42, 0,52% exactamente. Atrapada en la congestión que comentamos será vital el domingo por la noche. Temporalidad trimestral y lecturas para ver qué es lo que nos ofrece en secuencias amplias la cotización de este par. Recuerden que la directriz bajista de muy largo plazo fue quebrada en el tercer trimestre del año 2010, nunca confirmada en secuencias largas, aunque en secuencias cortas sí que realizó confirmaciones, cuidado porque la tenemos a tiro de bala. Si no pierde esta directriz y consigue encontrar apoyos, la tomaríamos como una confirmación de muy largo plazo para que la cotización de la USD cogiera presiones alcistas. La seguiremos semana tras semana y mes tras mes. La directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 también nos pasa cerca a unos 700 puntitos. Debemos de tenerlo en cuenta por si la cotización se aproxima a ella. Lectura en temporalidad mensual. El único detalle es que la congestión de largo plazo de los 0,7606 de momento le mete presión alcista a la cotización del par. No ha dejado llegar a la cotización. Como comentábamos anteriormente, las órdenes compradoras se han impuesto a las vendedoras, pero ha ejercido ya fuerza de soporte sobre la cotización. Temporalidad semanal. Simplemente ver la formación de vela pirinola con la que va a terminar la cotización esta semana imantada sobre la congestión de los 0,7790. Temporalidad diaria, por si alguna información adicional pudiéramos sacar. Bueno, la única información adicional es la directriz bajista de mediano plazo que nos arranca el día 5 de septiembre y que tiene su punto de configuración el 17 de noviembre. Es el detonante de los movimientos bajistas que estamos teniendo en este año 2015. Rechazada el día 15 de enero y también el día 21 de enero. Desde un punto de vista técnico, la directriz bajista de mediano le hizo muchísimo daño y después el quiebre del precio de apertura anual
con sus confirmaciones eficientes, más daño todavía. El quiebre de la congestión de muy largo plazo en los 0,8034, como vemos, apoyos perfectos a principios del mes de enero, sus quiebres, sus confirmaciones en el cortito plazo y en el corto plazo después, rechazos en firme para mandar a la cotización a este refugio de mediano largo plazo. 4 horas y le colocamos las principales piezas de soporte y de resistencia. Como siempre comentamos, el colocarle las piezas de soporte y de resistencia en una temporalidad de 4 horas no es ni más ni menos que por una cuestión visual, porque los niveles son iguales para 4 horas que para temporalidad diaria, que para temporalidad de 5 minutos. Luego cada uno con sus herramientas, con sus estrategias entre estos niveles, pues debe de configurar sus planes estratégicos y sus planes operativos. 0,7790, vital el domingo cuando arranque el mercado. La imagen, como comentamos, es bastante esclarecedora. Es un refugio con muchísima potencia históricamente y tiene capturada totalmente a la cotización del par. 0,7790. Apoyos en esta congestión le imprimirían presiones alcistas en los primeros compases hacia un nivel de corto. 0,7912,5. La principal resistencia de semana viene delimitada por la congestión histórica de los 0,8034. También la hemos visto detallada anteriormente en temporalidad diaria. Respetadísimo siempre este muro de muy largo plazo. Principal R de semana 0,8034. Muy cerquita nos pasa la directriz. Recuerden que fue rechazada el día 15 de enero y posteriormente el 21 del mismo mes. Atentos a ella y atentos también al precio de apertura anual en los 0,8160. No le vamos a colocar más piezas de resistencia. Por la parte de abajo, si la cotización se descuelga, si la cotización es rechazada de los 0,7790 en los primeros compases de semana, sufriría presiones bajistas, directamente a una congestión de largo plazo en los 0,7606. Observemos el detalle que nos dejó ya sobre este muro de largo plazo. Cerquita nos pasa la directriz que hemos visto detallada anteriormente en temporalidad trimestral, quebrada en secuencias de muy largo plazo, pero nunca confirmada. Atentos al detalle. Nos pasaría la semana que viene en la zona de los 0,7560. Día a día, en nuestros análisis intradiarios, iremos delimitando el nivel fijo por el cual pasa esta directriz. Soporte delimitado por una barrera psicológica que coincide con un nivel de corto, 0,7505. De ahí, del 0,7505, tendríamos campo abierto con recorridos y presiones bajistas potentes hacia los 0,7327. Último soporte que le colocamos a más de 400 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, debemos de vigilar muy de cerca los 0,7790. Mientras la cotización no se aleje con fuerza de este refugio, no podemos esperar para la semana que viene movimientos definidos en el AUD USD. Continuamos con la cotización del euro-yen. Expandimos un poquito el gráfico para ver los detalles importantísimos, los detalles desde un punto de vista técnico que nos deja la cotización del euro-yen. Por la parte de abajo, como podemos ver en la imagen, soportado en todo momento por este nivel de corto impecablemente, sobre todo este apoyo del martes día 3 de febrero. Como vemos, se aproximó, intentó darle un golpe también el miércoles día 4, pero las órdenes compradoras se impusieron. Ya los inversores no dejaron ni siquiera llegar a testear este nivel de corto. Su eje central de operaciones sigue siendo la congestión histórica de muy largo plazo en los 133,51. Y por la parte de arriba, determinante ha sido la congestión de mediano largo de los 135,34. Como vemos, nos va a cerrar muy cerquita de este muro que será vital el domingo por la noche cuando nos arranque el mercado. Le tiramos la herramienta de avances porcentuales para ver cómo se encuentra de salud en términos intraanuales. Desde su precio de apertura anual en los 145,50, la cotización del euro-yen mantiene unos retrocesos que para llevar solamente
40 días no llega de negociación de este año, pues son unos retrocesos abultados, un 7,33% en términos intraanuales. En términos mensuales intrasemanales va a acabar con unos avances más bien abultados desde su precio de apertura mensual, un 1,82%. En términos mensuales, avances abultados y en términos intrasemanales, avances muy abultados. Temporalidad trimestral. La imagen nos lo dice todo, la directriz alcista de muy largo plazo, que aunque históricamente fue quebrada, confirmada con sus recorridos eficientes, es una directriz que los inversores la recuerdan siempre y de momento en estos primeros compases de año es lo que le salva la vida a la cotización del euro-yen. Después lo veremos más en detalle en temporalidades más pequeñas. La congestión de muy largo plazo de los 133,51 tendrá mucho que decir la semana que viene. Temporalidad mensual, simplemente apreciar la importancia de la directriz alcista de muy largo plazo. Cada vez que llega la cotización a ella es respetada, bien ejerciendo fuerza de resistencia o bien ejerciendo fuerza de soporte, como vemos en estos primeros compases de año 2015. Va a ser clave para la negociación del euro-yen durante todo el año en caso de que la ataque y en caso de que tengamos un quiebre de la misma. Temporalidad semanal. Aquí vemos más en detalle los movimientos. Perfecto el apoyo en la directriz, como perfecto el rechazo de la congestión de mediano largo de los 135,34. Barreras que serán claves para el euro-yen de aquí en adelante, con su eje central de operaciones perfectamente delimitado en los 133,51. Temporalidad diaria. Lo vemos más claramente en temporalidad diaria, tanto los apoyos en la directriz, el día 25 de enero y posteriormente el día 26 de enero, apoyos perfectos y como por la parte de arriba se interpone en su camino la congestión de mediano largo de los 135,34. Recuerden que históricamente siempre respeta este muro de contención de categoría mediano-largo plazo. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y colocamos ya piezas para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, 135,34. Atentos a este nivel porque si quiebre le imprimiría presiones alcistas hacia una doble barrera, eje inclinado bajista de mediano plazo y congestión de la misma categoría, 136,15. Atentos a esta doble barrera. Su quiebre le imprimiría presiones alcistas hacia otra congestión de mediano plazo, 137,01. La principal resistencia de semana viene delimitada por un muro de mediano largo, 138,02. Y quebrado nos vamos a una congestión de largo en los 139,41. Como vemos, a casi 500 puntos de la situación actual. Los cruces del yen, evidentemente, se han visto fortalecidos por los buenos datos de empleo de Estados Unidos. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para quebrar al alza, los 135,34 ya le imprimiría presiones bajistas. Soporte delimitado por los 133,51. Es el primer soporte de semana. Quebrado nos vamos al principal de la semana que viene. Nivel de corto, 132,47 y medio, 132,48. Atentos al mismo porque es vital. Otro soporte delimitado por una congestión de mediano plazo, 131,82 y desde ahí ya nos iríamos de nuevo a probar la directriz que nos pasaría la semana que viene en la zona de los 130,55, 130,60 aproximadamente, dependiendo del día, como comentaba anteriormente, jornada a jornada en nuestros análisis intradiarios iremos delimitando el nivel exacto por donde pasa esta directriz. 130,55 aproximadamente le delimitamos para la semana que viene y no le vamos a colocar más niveles de soporte. En definitiva, que el euro-yen el domingo por la noche cuando arranque el mercado se la juega en los 135,51.
Bien, acabamos el análisis de los principales pares de divisas y le vamos a echar un vistazo rápido a las cotizaciones de el libra yen y también del dólar CAD. El vistazo más importante se lo vamos a dar en temporalidad mensual. Como todas las semanas, llamamos la atención sobre la directriz alcista de largo plazo, directriz alcista que le está sirviendo de salvavidas en estas últimas jornadas. Esta directriz que nos arranca en agosto del año 2012, su punto de configuración en octubre del año 2014, vemos cómo apoya perfectamente en esta última semana. Es el detalle más importante. En temporalidad diaria lo vemos perfectamente como esta semana, exactamente el martes día 3 de febrero, este apoyo desde un punto de vista técnico le ha impulsado al alza. Después la fortaleza de la libra esterlina y la debilidad del yen pues han impulsado a la cotización por encima de los 180.01, que va a ser vital de aquí en adelante. Esta barrera histórica de largo plazo. Mientras no vuelva por debajo de los 180.01 tendremos movimientos alcistas garantizados buscando niveles superiores y buscando ya en secuencias de mediano plazo el precio de apertura anual en los 186.50. Ninguna lectura más y le colocamos principales piezas ya para la semana que viene. Como hemos comentado, el domingo por la noche, cuando abra el mercado, debemos de vigilar muy de cerca los 180.01. Barrera psicológica importante y congestión histórica. Mientras no nos pierda este nivel, no hay miedo de movimientos bajistas. Una resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo. En los 183.07. Quebrada esta pieza, nos vamos a una doble barrera como principal R de semana. Congestión de mediano 184.34 y directriz bajista de la misma categoría. Atentos a ella. Doble barrera, principal R para la semana que viene, 184.34. Y desde ahí ya le imprimiría presiones alcistas potentes hacia una congestión de largo plazo en los 186.07, cerquita ya del precio de apertura anual en los 186.50. Por la parte de abajo, las presiones bajistas única y exclusivamente vendrían determinadas con el quiebre de la congestión de largo plazo de los 180.01. Si este quiebre se produce, tendríamos recorridos amplios hacia una congestión de mediano plazo, 178.80. Su quiebre nos llevaría al principal soporte de semana y último, directriz alcista de largo plazo, como ya hemos visto, detallada en temporalidades superiores, vital esta semana, el día 3 de febrero, y una congestión de mediano que nos pasa en los 176.63. Atentos a esta doble barrera, última pieza de soporte para la semana que viene. Como ven, entre nivel y nivel, recorridos muy amplios, pero vendrán implementados los niveles intermedios para la negociación de corto, negociación intradiaria. En definitiva, el domingo por la noche, el libra yen se la juega en el nivel de los 181.01. Vistazo a la cotización del dólar CAD. Datos de empleo también desde Canadá. Datos excelentes, la tasa de paro un poquito por debajo de lo esperado, la creación de empleo un poquito por encima. En definitiva, buenos datos para el dólar CAD, pero que así y todo no ha conseguido quebrar a la baja lo que es la congestión de mediano largo del 1,2375, que a la postre, como vemos, está siendo vital en los últimos compases de semana y en las últimas jornadas de negociación. Muro histórico, recordado siempre por los inversores, vital de aquí en adelante, como lo demuestran las imágenes. El dólar CAD mantiene unas ganancias desde su punto de apertura anual, como vemos en la zona del 1,16, unas ganancias abultadas de un 8%, para llevar solamente un mesito de negociación, avances muy abultados. Le vamos a echar el vistazo en temporalidad trimestral para recordar y para refrescar estos movimientos que mantiene la cotización del par, detallados desde un punto de vista técnico por el quiebre de la directriz bajista de muy largo plazo. Por la parte de arriba debemos de vigilar muy de cerca este nivel
de el 1,2638. Atentos porque es lo que se le interpone en el camino. Ya se le interpuso en 2008, en el cuarto trimestre del año 2008 y en los primeros trimestres del año 2009. Atentos a esta pieza porque históricamente es recordada siempre por los inversores, de ahí que ya se le resista. No le vamos a hacer ninguna lectura más al dólar CAD. Recuerden que el Libra Yen y el dólar CAD lo analizamos todos los días en directo a través de FX Street a las 13:30 GMT junto con las cotizaciones de los principales índices bursátiles, petróleo y demás. El domingo por la noche, cuando abra el mercado para el dólar CAD, este nivel de corto va a ser vital, 1,2541. Si consigue remontarlo, nos vamos directamente al refugio de muy largo plazo del 1,2638. Va a ser pieza clave de resistencia. Otra la topamos en un nivel de corto, 1,2699. La principal R, la imagen lo dice todo, con gestión de mediano plazo, 1,2776, ejerciendo fielmente fuerza de resistencia el día 30 de enero y el día 2 de febrero. Atentos a esta pieza. Principal R para la semana que viene, 1,2777. Y la última que le colocamos merodeando el 1,29 exactamente en el 1,2889. Por la parte de abajo, muy atentos a este nivel de corto, porque si la cotización no puede en los primeros compases de semana con él, 1,2540 y medio, 1,2541, si no puede con este nivel de corto, y le imprimiría presiones bajistas para hacerle una visita al muro que le está salvando la vida en el 1,2375. Atentos, es el primer soporte y además lo vamos a delimitar como principal de semana. Quebrado, el 1,2375 nos abriría la puerta con presiones bajistas hacia un nivel de corto, 1,2249 y otro soporte con gestión de largo plazo en el 1,1350. Atentos a esta barrera histórica porque seguramente ejercerá muchísima fuerza sobre la cotización. Exactamente está delimitado en el, no veo bien el nivel, vamos a ver, en el 1,2135 con gestión de largo plazo. El domingo por la noche cuando abra el mercado, nivel de corto 1,2541 tiene la llave y tiene la clave, sobre todo mientras no nos pierda el 1,2375 no hay miedo de presiones bajistas potentes para la semana que viene. Bien, terminamos con la cotización del dólar CAD y vamos a echarle un vistazo al DAX alemán. Después veremos el petróleo, el oro y la plata de una forma rapidita. Bueno, vamos con el DAX alemán. Nos deja nuevos máximos históricos esta semana, cerquita ya a la barrera psicológica de los 11.000 puntos. Este nivel de corto ha sido clave para sujetar al alza a la cotización del DAX esta semana en los 10.989. Desde ahí se nos ha posicionado en otro nivel de corto que está siendo clave en los últimos compases de semana en los 10.794. Desde el precio de apertura anual, la cotización del DAX ETRA desde los 9.810, que tiene su arranque anual, mantiene unos avances de un 10%, avances abultadísimos, prácticamente brutales, para llevar solamente un mes y una semana de negociación. Desde que arrancó la semana, la cotización del DAX va a terminar con unos avances de un 1%, prácticamente un 0,97 nos marca en estos momentos. Va a terminar en positivo la semana y desde el punto de apertura mensual, evidentemente, son los mismos avances, del 1% aproximadamente. Le colocamos soportes y resistencias para la semana que viene. Por la parte de arriba, dos Rs, las dos de corto, 10.989 y la siguiente ya por encima de la barrera psicológica de los 11.000 puntos en los 11.264. Niveles, como vemos, históricos nunca tocados por el DAX. Por la parte de abajo, si cede este nivel de corto, en los 10.793 y medio, iríamos en busca de otro nivel de la misma categoría, 10.729. Atentos porque su quiebre le imprimiría presiones bajistas potentes.
otro nivel de corto, 10.510, y de los 10.510 hacia otra pieza de la misma categoría en los 10.298, prácticamente en la barrera psicológica de los 10.300, muy alejado de la situación actual a prácticamente a casi 500 puntos. Bien, acabamos con el DAX, le echamos un vistazo a la cotización del petróleo, tanto el crudo Brent como el crudo ligero han tenido movimientos alcistas durante toda la semana desde que arrancó el mes. Como vemos en la zona de los $49 por barril, se nos ha posicionado en el precio de apertura anual, que ya tiene capturada totalmente a la cotización en la zona de los $57 por barril. Atentos, porque si va consolidando por encima del precio de apertura anual, va encontrando apoyos, le imprimirá presiones alcistas para la semana que viene. Si vuelve por debajo de su punto de partida anual, en los $57 por barril, le imprimirá presiones bajistas. Aquí nos aparece también una directriz bajista de corto plazo. Vamos a verla en detalle para ver esta directriz que nos arranca desde el mes de noviembre. Atentos a esta directriz porque, como vemos, en los últimos compases de semana la ha testeado y va a terminar la semana por encima de esta doble barrera. Es un detalle ya importante a tener en cuenta porque mientras esta doble barrera no sea franqueada a la baja, no veremos presiones bajistas en el crudo Brent para la semana que viene. Por la parte de arriba, si encuentra apoyos cuando abra el mercado la semana que viene, le imprimirá presiones alcistas. La primera R con gestión de mediano plazo en los 59.70. 59.70 con su quiebre le abriría puertas a la principal resistencia de semana, con gestión de mediano plazo en la zona de los 65, exactamente un poquito por debajo, en los 64.96. Por la parte de abajo, las presiones bajistas vendrían determinadas si se posiciona y es rechazada la cotización del precio de apertura anual, $57 por barril. Soporte de categoría de mediano plazo, 55.70. Su quiebre nos imprimiría presiones bajistas muy potentes ya para buscar el principal soporte de semana y último que le colocamos en la barrera psicológica y con gestión de mediano de los $50 por barril, 50.04 exactamente. En definitiva, que la cotización del crudo Brent de aquí en adelante se va a fijar y va a tomar como referencia su precio de apertura anual, en los 57.11 exactamente. Y no se olviden también de esta directriz, trácenla si no la tienen porque será vital la semana que viene. Vistazo rapidito a las cotizaciones de la plata y el oro. Bueno, la plata y el oro, como vemos, van a acabar en terreno negativo. La cotización de la plata no ha podido remontar la congestión histórica de muy largo plazo de los 17.43 y durante toda la semana lo ha intentado, incluso en alguna secuencia cortita, vemos ha conseguido cotizar por encima, pero ya finalmente en los últimos compases de semana le ha hecho muchísimo daño estos rechazos y se nos ha venido a la baja. El primer soporte que tendremos la semana que viene, 16.47, nivel de corto. Su quiebre le abriría la puerta para ir directamente a la doble barrera que tenemos este año en el precio de apertura anual y una congestión histórica de largo plazo que confluyen en los 15.75, último soporte y principal. Por la parte de arriba, la congestión de muy largo plazo de los 17.43 es la primera pieza de resistencia y principal de semana. Su quiebre le abriría la puerta hacia un nivel de corto en los 18.82, muy alejado de la situación actual. Sobre todo el domingo por la noche cuando abra el mercado debemos de vigilar este nivel de corto, 16.48. Cotización del oro. También retrocesos importantes para la cotización del oro. Lo más importante que nos deja como lectura la cotización del oro es que nos ha estado golpeando esta congestión de mediano largo desde que se posicionó por encima de ella a mediados del mes de enero, nos hizo su quiebre y sus confirmaciones eficientes en cortitos plazos y sus recorridos nutritivos hasta esta congestión de mediano de los 1.306 y desde ahí, desde un punto de vista técnico, lo único que ha hecho es quebrar y confirmar niveles. Atentos a esta congestión de mediano largo, porque mientras no vuelva a remontarla, las presiones bajistas continuarán. Es más, nos va a acabar la semana por debajo de los 1.237, con gestión de mediano plazo, que será vital el domingo por la noche cuando arranque el mercado.
1237 tiene la llave y tiene la clave. Si sufre rechazos, la cotización del oro en los primeros compases de semana le imprimirá presiones bajistas hacia una congestión de mediano largo en los 1205,5, 1206 y desde ahí al precio de apertura anual y congestión de largo en los 1183. Última pieza de soporte y principal para la semana que viene. Por la parte de arriba, si remontara esta congestión de mediano, 1237 le imprimiría presiones alcistas hacia la principal R de semana. Congestión de mediano largo, 1255. Siempre ejerce fuerza sobre la cotización del oro. Quebrado, los 1255 le imprimiría presiones alcistas hacia una resistencia delimitada por una congestión de mediano plazo, 1283. No le colocamos más a $50 de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, vigilando muy de cerca los 1237, porque tiene la llave y tiene la clave. Bien, pues acabamos el análisis de previsión para la semana que viene del 9 al 13 de febrero. Ya saben dónde estamos en Forex Índices para atender sus dudas, comentarios. Si necesitan un buen plan de enseñanza personalizado al 100%, un buen plan de negocio, necesitan un buen broker para trabajar, presumiblemente el mejor a nivel mundial como es Swissquote, con garantías absolutas, pónganse en contacto con nosotros. En Forex Índices, a través de nuestras vías, les atenderemos con mucho gusto y sobre todo con muchísima profesionalidad. Nada más, muchas gracias. Esperamos que este análisis, esta lectura de mercado y esta colocación de niveles les sean de utilidad la semana que viene. Muchas gracias y hasta el lunes a primera hora de la mañana, día 9, que ya estaremos con ustedes para programar la negociación intradiaria. Gracias y hasta la semana que viene.